la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí comienza otro dossier especial con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de esa nación. Realmente usted se ha transformado en una referencia en nuestro análisis internacional, porque es el decano de los cancilleres, ¿no? Bueno, según mi opinión, hay ministros que son mejores, más valientes, más... Bueno, en este caso me alegra discrepar. Hay un general que me recordó, gracias a Lavrov, se pudo evitar una crisis nuclear hace unos años. Sabe, nosotros, sinceramente hablando, no vimos ninguna situación que esté cerca de una guerra nuclear o daría amenaza de realizar ataques nucleares. Gracias a Dios no hubo tales situaciones, espero que no haya. Pero para conservar la paz hay que conservar y seguir cumpliendo los acuerdos que se han conseguido, seguir con los organismos nucleares que controlen el seguimiento de los tratados, de los acuerdos alcanzados y hacer que todos los países se unan a esa unión, porque es un instrumento muy importante como la zona sin armas nucleares. Hay organizaciones parecidas en América Latina, hay acuerdos en Asia, hay un acuerdo firmado y aprobado por el protocolo en la Asia Central, y nosotros estamos a favor de una zona sin armas nucleares o cualquier otro arma de matanza masiva en Medio Oriente también, pero desgraciadamente todavía no se ha materializado. Hay un aspecto interesante que me gustaría destacar. Todos son interesantes en esto, pero hay una coincidencia interesante en materia de política exterior entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia. Estamos coincidiendo en los organismos internacionales. ¿Cómo se ve esa agenda en el plano bilateral? Sabe, nosotros tenemos un profundo y desarrollado cooperación. Desde luego, desde el inicio del mandato de Hugo Chávez, vimos que ha hecho mucho para que nuestras relaciones sean estratégicas. Y nos agrade decir que el presidente actual, Nicolás Maduro, siga esta línea. Nosotros igual mantenemos el curso que firmamos con Hugo Chávez. Putin utiliza precisamente esa línea que se basa sobre los puntos de vista en común, sobre la realidad mundial, los principios de justicia y la justicia a nivel legislativo. Voy a destacar que las relaciones entre nuestros países se han empezado mucho antes de la independencia de Venezuela. Su héroe Francisco de Miranda visitó Rusia en 1786-87. Estaba en nuestro país, fue recibido por Ekaterina II, le otorgaron el título de coronel del ejército ruso y asimismo se establecieron los primeros contactos entre Rusia y Venezuela. O sea, no solo fue héroe nacional, sino héroe personal, porque siempre lo pusimos como ejemplo. Siempre se dice sobre la inversión, el aporte de Miranda para la liberación del continente, para formar bases y conceptos que ahora ayudan a América Latina a seguir adelante. Este año, por cierto, hemos celebrado 70 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Lo hicimos en marzo. O sea, las relaciones con Venezuela fueron establecidas en marzo de 1945, después del fin, cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en estos momentos seguimos de manera muy activa
colectiva, desarrollando las relaciones en esfera de energía, de tecnologías, de campo humanitario, de construcción. Hay bastante cooperación a nivel militar que se desarrollan de manera muy exitosa. Los lazos humanitarios han sido ya como una tradición entre nuestros países, porque vimos una aceptación mutua entre ambos pueblos. A nivel mundial somos aliados muy cercanos, compartimos puntos de vista en común para ver la situación en el mundo, la estructura, la base de los principios de las leyes, de los métodos de regular los conflictos, no aceptación de una fuerza militar y una importancia de acciones colectivas para solucionar los problemas, o sea, sin pasos unilaterales. Ahora mismo Venezuela es un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de este año y del siguiente, y tenemos una coordinación muy dura, muy firme con el Consejo. Hemos visto que Venezuela ha sido coautor de muchas iniciativas nuestras, como la promoción de los principios de cooperación en el espacio cósmico, la ciberseguridad mundial, para que nadie se aproveche de su postura, de su posición en la esfera de telecomunicaciones. Y hemos mostrado la solidaridad en cuanto al acuerdo entre Venezuela y Rusia con otros países que no admite el nazismo, la heroización del nazismo en cualquier forma. Considero es muy importante para educar en concreto a los jóvenes, porque hay intentos a veces de heroizar a los nazistas en Europa, o sea, poner a los libertadores de otro modo, o sea, cambiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, y eso es inaceptable. Hay una cooperación muy buena, muy firme con Venezuela en cuanto a los derechos humanos. Nosotros con China, con otros países, en el Consejo sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conservamos una línea muy seguida para los derechos justos, para el diálogo sobre cualquier preocupación de cualquier país respecto a otros países en cuanto a los derechos humanos y libertades. Desgraciadamente tenemos que superar parcialidad, estándares dobles, pero puedo repetir que tenemos una serie de países que piensan igual que nosotros. Y tal vez voy a destacar un factor de cooperación en la arena mundial, como la participación del Foro de Países de Exportadores de Gas. Ya han sido varias cumbres. En noviembre se va a celebrar otra en Teherán. Nosotros coordinamos nuestras acciones con otros participantes. También estamos siguiendo muy de cerca a Venezuela y queremos que se convierta en la organización plena para intercambiar opiniones y tal vez para hacer esfuerzos a nivel mundial. Nosotros, junto con socios venezolanos y otros socios, hemos establecido un monitoreo de los precios de petróleo, de gas. Es un aspecto muy bueno de las acciones que ejercemos. Desgraciadamente no puedo mencionar a todo lo que nos une, porque hay también cooperación en contexto de las relaciones generales entre Rusia y América Latina.
porque Venezuela se muestra de manera activa del memorándum de un mecanismo de consulta entre los países de CELAC, y nosotros agradecemos a Venezuela esa postura, la misma postura que muestra la mayoría de los países de su región. Nosotros tenemos buenos lazos con ALBA, con otros mecanismos del continente, y estamos preparando un memorándum entre Mercosur y la Unión Euroasiática Económica para establecer unos lazos institucionales entre Rusia y los miembros de UNASUR. En los largos años fructíferos que usted tiene ejerciendo el cargo de canciller de la Federación de Rusia, una pregunta ahora un tanto personal: ¿cuál consideraría usted su momento más difícil y cuál su mejor logro? Momentos difíciles, tal vez es difícil hablar de ellos, porque una vida ligera en diplomacia no existe. No hay vida fácil. Hay momentos difíciles, complicados, pero se olvidan. Los logros, pues tal vez no es tan modesto hablar de los logros, pero hay algunas cosas que, según mi punto de vista, son como ejemplo del éxito colectivo. Porque a pesar de que hablan los demás que Rusia tiene una postura muy dura, muy fuerte, y que la justicia tiene que respetarse, pero hay una política real, y la política real es que hay que ceder. Nosotros no somos tan firmes, o sea, nosotros siempre estamos dispuestos a buscar soluciones. Es precisamente el éxito de la diplomacia cuando se firmen los acuerdos multilaterales. Por ejemplo, voy a mencionar, durante mi estancia aquí en este puesto, se ha creado el BRIC, y luego se convirtió en BRICS. Se ha crecido de manera considerable la organización de Shanghái. En la última cumbre de UFA se ha decidido a agregar a India y Pakistán a la organización de Shanghái. Es un acontecimiento muy serio, político, que es más fructífero, más importante para decir que es una organización de mucha autoridad, porque ya lo vemos, otros países quieren participar en esa organización. Y he dicho BRICS. Voy a decir que BRICS se ha formado como un mecanismo de aquellos que piensan de igual modo para promover la justicia, la igualdad en las relaciones económicas internacionales. Y en ese sentido, los países de BRICS, cuando participan en las acciones de G20, siguen defendiendo sus posturas, sus acuerdos que fueron firmados antes. Y el BRICS no se siente solo, encuentra a otros países de América Latina, por ejemplo, o de Asia o de África, que están a favor de la postura del BRICS. Voy a mencionar también, si hablando a escala universal, voy a hablar sobre el tratado del desarme químico en Siria, que fue logrado gracias a la mediación de Vladimir Putin, fue apoyada por Obama y también por la comunidad internacional y por las Naciones Unidas. Nosotros pudimos realizar ese proyecto en un tiempo récord, en tan solo un año. Siria se unió al Tratado de Prohibición de Armas Químicas y ha mostrado su colaboración honesta, sincera,
ha mostrado, ha quitado las armas químicas. Hay un éxito también en el tratado de regular la situación en Irán, con la participación de Estados Unidos, de Rusia, de China. Ese tratado ya se ha empezado a cumplir, ya se toman pasos concretos que están incluidos en ese tratado, en esa agenda. Pero también hay cosas cuando nosotros estamos dispuestos a buscar consenso, a buscar una salida de las crisis, de otras crisis, porque el problema de Irán se consideraba antes casi imposible de resolver, pero a veces nuestros socios simplemente no están dispuestos a dialogar. Voy a dar un ejemplo. El presidente Putin, ya todavía cuando estaba Bush hijo, proponía diferentes soluciones de trabajo mutuo para el escudo antimisiles, para ver los riesgos que se tienen con los misiles. A nosotros nos decían que estaban dispuestos a trabajar de manera conjunta, pero después salió que Estados Unidos simplemente pusieron su propio plan sobre la mesa, que nos preocupaba mucho, porque estaba en contra de nuestra seguridad, proponía riesgos para nuestros sistemas, y ellos dijeron que este plan incluye todas las preocupaciones que ustedes puedan tener, y vamos a hacerlo de este modo. O sea, ha sido un ultimátum. Claro que no pudimos realizar esa cooperación. No es porque no queramos, es simplemente porque estadounidenses no quisieron buscar un equilibrio e insistían que solo su punto de vista de ese problema se tome en consideración sin cambio alguno. Hay cosas parecidas en otros campos. Por ejemplo, algo más cercano a nosotros, el problema de terrorismo, de Estado Islámico, de frente a Nusra. Nosotros estamos a favor de una formación de un frente común de resistencia a ese peligro, a esa amenaza, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la participación y la aceptación de cualquier país que esté blanco de ataques terroristas o que simplemente esté dispuesto a colaborar. Y vamos a ver qué es lo que sale de este proyecto, porque en este momento los estadounidenses tienen su propia coalición. No se preguntan ante el Consejo de Seguridad. Ellos dijeron que simplemente van a bombardear las posiciones, por ejemplo, en Irak con el consenso, pero en Siria ni siquiera piden ese permiso. Es una manera unilateral de accionar. Simplemente no deja lugar a una conversación con consenso. Es simplemente, o sea, no dejan lugar a formar pasos comunes, pero vamos a ver, porque en los últimos días tal vez parece que se está cambiando, porque nos están escuchando, al menos nos han empezado a escuchar, y a ver si nos pueden oír en este caso, porque vamos a estar en la Asamblea General con la participación de otros líderes mundiales y seguimiento las leyes. ¿Qué plano de colaboración tenemos en los organismos internacionales? Parece que estamos coincidiendo mucho en actitudes, en estrategias. ¿Cómo va en ese sentido la coordinación de política exterior entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela en esos organismos internacionales en que podemos coincidir? Ya he dicho que hay muchas acciones conjuntas que tenemos, por ejemplo, en las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Venezuela durante los 2 años está de miembro no permanente. Nosotros compartimos la postura sobre
cómo tiene que ser la ONU, la necesidad de seguir la Carta de las Naciones Unidas. Son también posturas respecto a los problemas globales. Compartimos las posturas sobre problemas concretos en cumplimiento con las normas de organizaciones. Ya he nombrado muchas iniciativas que proponemos conjuntamente, como por ejemplo en la seguridad internacional, y también teniendo en cuenta los intereses de todos los países. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros junto con los venezolanos y también otros socios, incluyendo a China, estamos viendo la oportunidad de dirigirnos hacia el tema de no injerencia en los asuntos internos de los países soberanos. Prácticamente es la base de las Naciones Unidas que desgraciadamente no siempre se cumple bajo diferentes pretextos. Por ejemplo, han inventado el término de una intervención humanitaria que permite llevar a cabo una injerencia, incluyendo la militar. Luego pensaron un término de defensa anticrisis, y da igual si es algo natural o debido a un conflicto militar, pues dijeron que la comunidad puede intervenir. Había en su tiempo una respuesta muy concreta hace tiempo, que se puede ingerir solo a través de la aprobación de las Naciones Unidas. Y nosotros, ahora teniendo en cuenta de que hay muchos intentos de cuestionar esas normas, buscando pretextos en concreto con el problema sirio, por ejemplo. Nosotros queremos dialogar con los miembros la posibilidad de aceptar una declaración que ponga que no se puede ingerir en los asuntos internos de los países soberanos. Un principio para América Latina, para África, que dice que si el gobierno se ha cambiado a través de un golpe de Estado, no puede ser un miembro normal de organizaciones internacionales. Es simplemente inaceptable. Es la idea que recibe gran apoyo, pero hay una resistencia de parte de aquellos quien piensan que no es necesariamente importante seguir sus propios principios, los principios de las organizaciones internacionales. Ya he hablado, por ejemplo, de lo que se puede alcanzar y no se puede alcanzar. ¿Y por qué sucede? Pues, aparte de los ejemplos que he mencionado, que caracterizaron, por un lado, el resultado de la acción conjunta cuando todos trabajan juntos, y por otro lado, el fracaso de los intentos de solucionar algún problema porque alguien rechaza cambiar los pasos unilaterales. Hay un, digamos, tercer lado de producto de la vida internacional. Acuerdos que se firman pero luego no se cumplen. El éxito que sientes cuando el acuerdo está alcanzado pues conlleva a una mayor decepción cuando otra parte no cumple con ese acuerdo. El ejemplo es de Ucrania, desgraciadamente con nuestro vecino. En abril 2014, cuando se firmó el comunicado de Ginebra, que decía que se tenía que llevar a cabo una reforma constitucional teniendo en cuenta todas las fuerzas ucranianas. Han pasado un año y medio, todavía no se ha hecho nada. En febrero de este año se firmó el acuerdo de Minsk, que fue aplaudido por todos, que exigía unos pasos concretos, rápidos, diálogo directo entre Kiev, Donetsk, Lugansk, llevar a cabo las elecciones, hacer un estatus especial para estas repúblicas autoproclamadas, hacer una reforma constitucional con los principios de Minsk, que precisamente fueron firmadas por el presidente de Francia, por la canciller
canciller de Alemania y nada se cumple. Es triste. Y también da a pensar que cuán sinceros fueron aquellos que aceptaron firmar ese texto en Minsk durante las negociaciones. Y por otra parte, cuán sinceros fueron aquellos que aplaudían en sus palabras esos acuerdos en Minsk, porque luego en realidad simplemente quieren apoyar al gobierno ucraniano que imite el cumplimiento del acuerdo. O sea, ellos es una mentira cuando dicen que están cumpliendo todo hasta el último punto de ese acuerdo. Y nosotros agradecemos el apoyo y el entendimiento de Venezuela en cuanto a Ucrania y en especial la votación al tema ucraniano que intenta involucrar a la Asamblea General en los Juegos Ucranianos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha dicho en reiteradas ocasiones que fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado a la mañana después de que el presidente legítimo firmara el acuerdo de solucionar la crisis con la oposición. Hay firmas de ministros de Exteriores de Francia, Alemania y de Polonia. Es un documento más que dice que no es que no fue cumplido, simplemente fue roto horas después de que todo el mundo aplaudiera ese acuerdo. Y en ese caso nuestras relaciones con Venezuela, los temas internacionales son muy ricos y espero negociaciones amistosos sobre todos los campos de nuestro intercambio y sobre el trabajo conjunto en la ONU y otras organizaciones internacionales. Los temas parecen recurrentes en la historia, ¿no? Hablamos de Ucrania y en 1853 ya los imperios estaban peleando por situaciones en esas zonas, ¿no? Uno recuerda a Roger Fenton, el primer camarógrafo, que no eran sino daguerrotipos o el enviado especial del Time moviéndose en esa área. Pero yendo a acuerdos no cumplidos que mencionaba usted, ¿en qué quedó algo que hemos mencionado muchas veces en nuestro dossier? La entrega de los portahelicópteros Mistral que Francia había negociado con ustedes y de pronto ante el mundo interconectado vía satélite, donde no es posible encontrar una escapatoria, se incumple un acuerdo de esa categoría. ¿Cómo se entiende eso en los tiempos modernos? ¿Qué pasó con los Mistral? Bueno, hablando de nosotros, la cuestión es cerrada. Francia ha tomado la decisión de no cumplir sus obligaciones de contrato, diciendo sobre la crisis ucraniana, pues se veía raro. Bueno, sobre todo es una decisión de la parte francesa. Nosotros dijimos que no vamos a intentar cambiar esa decisión para que cambie de opinión, pero simplemente pedimos el dinero. El dinero fue suficiente, fue precisamente lo que pagamos a la parte francesa, a los socios franceses, y también suficiente por lo que hemos gastado por la construcción de algunas partes de estos portahelicópteros y educación del personal que debería trabajar ahí. Nosotros estamos satisfechos de que se solucionara todo, no tenemos otros pensamientos, pero tal vez en el futuro alguien va a prestar atención a este ejemplo como un factor que hay que tener en cuenta cuando te pones de acuerdo con alguien sobre algo y sobre la posibilidad de que se cumpla. Pero las presiones que cayeron sobre Francia fueron tan fuertes como para hacer cambiar algo que va contra toda regla del comercio internacional, y más cuando se trata de un compromiso de armamento. ¿Se entiende esto en este siglo? ¿A quién le torció el brazo a quién ahí? Bueno, sabe,
quiero agregar que nosotros no estamos decepcionados porque recibimos buen dinero, que siempre es necesario. ¿Y por qué pasó? Pues yo no sé. No sé cuáles fueron los contactos entre Francia y otros de la serie de países que exigían frenar la participación, la colaboración militar con Rusia sin dar ningún argumento preciso. Pero en general, lo del tema extrarregional es un tema de que estamos hablando, porque son las sanciones unilaterales que no son legítimas. Son sanciones que de manera oficial se pronuncian que deben dañar a la economía de Rusia, a preocupar a los rusos, a los ciudadanos que se enfrenten contra su propio gobierno. Es precisamente el objetivo que se proponía en las Naciones Unidas para que no pase tal situación. Hay un encuentro en las Naciones Unidas dentro de varios días que precisamente va a incluir estos temas a los próximos 15 años. Son los lazos económicos, comercio, intercambio de tecnologías. Es la clave para el desarrollo. Pero estas prohibiciones son simplemente contraproductivas. No ayudan a solucionar la situación, mejorar la vida. Estados Unidos es popular, es famoso por las sanciones unilaterales, que lo hace de manera extraterritorial. O sea, ellos prohíben a sus compañías hacer algo en cuanto a otros países, pero también prohíben a otros países a mantener, por ejemplo, el comercio, y dicen que les van a cortar las cuentas bancarias, que les van a presionar. Ya uno o dos bancos de Francia fueron multados, una multa multimillonaria, solo porque ayudaban a los comercios con Irán, y eso fue prohibido por Estados Unidos. Es un ejemplo. Francia simplemente no prohibió nada a sus bancos, pero Estados Unidos sí. A los bancos franceses les multaron por haber incumplido la ley estadounidense. O sea, los bancos van a pensar si pueden seguir con el sistema de dólar. Hay esos principios en los que se basan las organizaciones internacionales, las organizaciones que están unidas por una moneda. Nosotros estamos en contra de maniobras bruscos. Nosotros estamos a favor de que se tengan en cuenta las tendencias objetivas. Y esas tendencias dicen que no existe un mundo unipolar. En el mundo de finanzas, de economía, se forman centros muy fuertes de economía, de poder económico. Se forman no en Occidente, en Asia, por ejemplo, en América Latina, y con el crecimiento económico, el poder financiero, llega también el poder político. Por eso hay que repartir el sistema de toma de decisiones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, lo que ya hemos hablado hace 10 años. Todos hicieron todo lo que cumplieron, pero Estados Unidos rechazan a realizar la reforma que fue acordada hace 5 años para democratizar el sistema financiero del mundo. O sea, hay muchas preguntas en este aspecto, y desgraciadamente es algo que ellos están acostumbrados a hacer. No pueden dejar sus costumbres, pero ese proceso va a ser doloroso, va a ser largo, pero estoy convencido de que lleguemos al final a un consenso, a un acuerdo de cómo poner la responsabilidad
seguridad en el mundo, en todas las esferas, en todos los campos, y tanto en conflictos, en economía, en finanzas, en comercio. Es importante que se base en los principios de las Naciones Unidas, sin prerrogativas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y intentar construir un proceso, o todos los procesos, que tengan algo que ver con los cambios en el mundo, en el fundamento, en la base de los parámetros de las Naciones Unidas. Y yo creo que es la clave. Voy a repetir, el proceso no es rápido, pero hay que cometer los menos errores posibles. Hay un tema que no puedo dejar de tocar. Nosotros en la República Bolivariana de Venezuela contamos con el sistema Sukhoi. Así como tenemos Mirage, F-16, el Sukhoi es uno de los elementos fuertes de nuestra panoplia militar. Y ha ocurrido un hecho realmente preocupante en la frontera con Colombia. Previo a esto, debo decir que fui testigo cuando el comandante eterno desaparecido Hugo Chávez Frías dijo: no queremos bases militares de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela. Y luego aparecieron bases en el norte de nuestro país, en las Antillas holandesas, que son OTAN, y aparecen 7 bases que nos negamos a tener nosotros, 7 bases en Colombia, para que actúen allí las fuerzas estadounidenses, pero además un acuerdo según el cual haga lo que haga un soldado estadounidense no puede ser tocado, aunque cometa delitos graves en el territorio colombiano, tiene que ser entregado a su cadena. De pronto también aparece un problema en el Franco Oriental con nuestro vecino del Esequibo, y parecería que Venezuela, que tiene la mayor riqueza petrolera y gasífera del mundo, se encuentra en este momento como rodeada. ¿Cómo lo ven ustedes desde Moscú? Bueno, hay varios aspectos en este problema. Primero, respecto a las prerrogativas de los países en cuanto a su seguridad. Cada país tiene derecho a tomar decisiones si poner bases sobre su territorio de otro estado o no poner. Es simplemente su derecho soberano, aunque en el mundo de hoy, cuando todo es de dependencia mutua, y en caso de que en la región hay problemas, la participación de otros países no ayuda simplemente. Europa, por ejemplo, tiene muchas bases estadounidenses, y también en Medio Oriente, y no siempre esas bases tienen el fin pacífico. Y claro está, nosotros estamos interesados en que cualquier conflicto entre cualquier país se decida de manera pacífica, especialmente cuando se trate de nuestros amigos, porque somos amigos, Venezuela y Rusia, y para nosotros Colombia también es un amigo, como otros países vecinos de la región, y estamos a favor de un método político diplomático, estamos a favor del diálogo. Y yo sé que los países latinoamericanos, los representantes de CELAC, de UNASUR, están dispuestos a buscar esas soluciones, y nosotros simplemente estamos aplaudiendo ese proceso. No es normal conservar a los que molestan, pero ellos tienen una historia de un centenar de años, más de 100 años. Cuando repartían América Latina, cuando se separaban las partes, prácticamente se dividían. Nosotros
Categóricamente estamos en contra de cualquier intento de desestabilizar el régimen. Ya he dicho que algunos tienen esa intención, algunos de nuestros socios, esa intención de cuando no le gusta el régimen, lo intenten socavar desde dentro y luego decir que es algún tipo de disturbios, que hay que resolverlo. Es precisamente ese problema que mencioné cuando dije sobre nuestra intención de elaborar esa declaración de no injerencia en los asuntos interiores, de no aceptación de los golpes de estados, de cambio de regímenes. En América Latina hay un documento así, ¿no? Que precisamente inscribe la postura común de los países latinoamericanos. Y estoy convencido de que esos países precisamente seguirán bajo estos principios, seguirán con la solidaridad con Venezuela. Ya hace varios meses, cuando había complicaciones con las declaraciones no comprensibles de Estados Unidos, que Venezuela se convirtió en la amenaza de su seguridad nacional, yo recuerdo cómo habló UNASUR, cómo habló CELAC, y espero que hayan escuchado esa voz. Finalmente, el presidente constitucional de la República de Venezuela, ante el episodio que tuvimos de la pérdida de un Xujoy en la frontera con Colombia, extraño episodio, ha dicho que quiere comprar nuevas unidades de Xujoy, por lo menos una docena de ellos, más una más para reponer ese Xujoy que perdimos en la frontera con Colombia. ¿Qué actitud tiene Moscú respecto a esto? Es su derecho, como he dicho, una postura, es el firme, la cooperación firme que tenemos entre los países. Hay un derecho de pedir tecnologías militares, y estoy convencido de que el presidente de Venezuela y el ministro de Defensa y otros colegas saben perfectamente sobre esas proceduras, y vamos a ver de manera operativa esa decisión. Podemos anunciar entonces que se puede contar que hay un ambiente positivo para ese requerimiento de Venezuela. Es lo que oigo de usted, que nosotros debemos recibir la sugerencia de su gobierno, y cuando lo recibamos, pues vamos a pensar. Muy bien. Dicho esto, quiero agradecerle profundamente el tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que su agenda es tan complicada como lo es estar como ministro de Relaciones Exteriores de un país tan importante. Además, agradecer su hospitalidad. Y quisiéramos también decirle que cuando nos visite en la República Bolivariana de Venezuela, quisiéramos también tener el honor de tenerlo en nuestro programa, que es el decano en materia de análisis internacional, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Muchas gracias por su tiempo y su atención a nombre de todos los venezolanos.